Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Bien, aquí estamos nuevamente como todos los miércoles, hermanos. Habíamos quedado en que íbamos a cambiar para el día sábado, pero finalmente vamos a seguir el día miércoles nomás. Día miércoles de 19 a 20 horas, hermanos. No olviden, Discípulos de Cristo. Bien, hoy día vamos a leer el Salmo 1. Vamos a hablar un poco del rey David, vamos a hablar un poco de la felicidad, esa felicidad que muchas veces se nos escabulle entre medio de las manos, ¿cierto? Es importante lo que hoy día vamos a hablar, hermanos, como todos los temas bíblicos que hablamos en Discípulos de Cristo. Vamos a orar para comenzar, para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Ojalá que Él hoy día, hermanos, pueda llamar a alguien que a lo mejor está lejos de Dios, que a lo mejor no conoce su palabra, no conoce la iglesia, no conoce el cristianismo. Finalmente, independiente de la predicación, obviamente la palabra tiene poder para transformar, pero todo eso va dentro de la voluntad de Dios. Ojalá que Dios hoy día, hermano, pueda obrar en vuestras vidas, pueda cambiar vuestros corazones, hermano, y que podamos entender lo que hoy día vamos a compartir. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por poder estar en este lugar, Señor. Te damos gracias por la salud, Señor, porque tú nos has cuidado en la pandemia, Rey, y también aquellos que a lo mejor se enfermaron, igual de alguna u otra manera salieron, Señor, de la enfermedad. Te damos gracias por sobre todas las cosas por tu palabra, Señor, porque en tu palabra, Señor, podemos encontrarte a ti, Rey. Podemos encontrar a tu Hijo, papá, la salvación, esa salvación tan grande, Rey, que uno se pregunta muchas veces por qué cuesta tanto creer en ti, papá. Pero sabemos que también esto depende de ti, Rey. Por eso en esta hora rogamos a tu misericordia, Señor, a tu gracia, Rey, para que obre en aquellas personas que están oyendo hoy día, Señor, y podamos, Señor, expandir tu reino, Padre. Te pido una bendición para la radio, para Manantial Radio, Señor, una bendición para la Iglesia del Nuevo Pacto, Señor. Te damos gracias por todas las cosas, Señor, por las buenas y por las malas. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Amén, mis hermanos. Bien, vamos a ir al Salmo 1, ¿cierto? El Salmo 1 tiene como título, siempre le ponen título en algunas Biblias, y dice, el justo y los pecadores. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Guíame, Señor. Necesitamos oír tu voz, Rey. Necesitamos que tú transformes nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, mis hermanos. Este es el famoso Salmo 1, hermanos, el justo y los pecadores. Este es un salmo escrito por el rey David y es un canto de sabiduría. La mayoría de los salmos lo que son alabanzas que el rey David recitaba o cantaba generalmente.
creo que los primeros salmos del 1 al 41 son realmente el rey David, pero también hay aporte de otros hijos, o sea, de otros israelitas, de otros judíos, hermano. Este salmo es la introducción perfecta de todo el libro, el cual habla de aquellos hijos de Dios que son felices viviendo conforme a la palabra de Dios, y de aquellos que no son felices porque no viven conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que ellos creen de la vida. ¿Cuál es el tema principal, hermano, aquí? El tema principal del texto es la felicidad. ¿Cómo el hombre puede alcanzar la felicidad? Y otro tema que es importante dentro de este texto es la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice el rey David, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Bienaventurado el varón. ¿Qué significa esta palabra bienaventurado, hermano? Significa contento, feliz, afortunado, bendecido. Alguien bienaventurado, hermano, es alguien que cuenta con el favor de Dios. Y vamos, que David sabía de eso, hermano. Que David fue uno de los reyes más grandes del pueblo de Israel. En la literatura griega, el término bienaventurado se reserva en una primera etapa a los dioses para expresar su condición de seres situados por encima de las penas y fatigas de esta tierra. Ya nos está indicando más o menos lo que significa esta palabra, hermano. Porque nosotros, hermanos, no es que estemos exentos de problemas, pero el poder de Dios, la palabra de Dios nos pone sobre esos problemas, hermano. No nos quitan del propósito que Dios tiene para nuestras vidas el hecho de que, no sé, te fue mal en un negocio, tienes problemas en el matrimonio. No, porque la felicidad del cristiano, la felicidad del judío en ese minuto, del rey David, hermanos, dependía de una sola cosa, de su relación con Dios. Por eso él dice bienaventurado, bienaventurado, bendecido, feliz, dichoso, suertudo. En realidad, hermano, esta palabra abarca todo lo que el hombre quisiera ser en su interior. Un hombre lleno de alegría, un hombre que no está frustrado, sino que está contento porque Dios está con él. Un hombre que es guiado por Dios. Si hay alguien que fue guiado por Dios, fue David, hermanos. Un hombre que descansa en la palabra de Dios y vive en ella completamente. ¿Quién no quiere ser feliz, hermano? ¿Quién no quiere dejar de buscar? Porque ya encontró lo que buscaba. Todo el mundo corre hoy, hermano. Corre de aquí para allá, de allá para acá. Ya sea para ganar dinero, para tener mujeres, para tener hombres, para... Lo único que busca el ser humano es ser feliz. Sentirse completo, sentirse realizado. Y David nos está mostrando el camino, hermanos. La palabra de Dios, en realidad es Dios a través de David, que nos está mostrando un camino, el camino a la felicidad, hermano. Imaginemos el rey David, hermanos, un hombre poderoso que conquistó varias ciudades para Israel, ¿cierto? Imagínate el palacio en el que él vivía. Imagínate todas las personas que le servían. Imagínate todas las personas que le rodeaban a él. Dime tú, entre todas esas personas ¿no habría alguien que le tenía envidia? De seguro que sí, ¿cierto? Pero no solo una, sino varias. Eso es ser bienaventurado, hermano, cuando tu felicidad es tan grande que genera envidia en los demás. Cuando la felicidad proviene de Dios, de seguro, hermano, yo te lo aseguro, que habrá gente que te envidiará, que querrá tener lo que tú tienes, pero por la razón equivocada, y querrá quitarte esa felicidad.
Pero la felicidad, hermano, la alegría, el gozo, el favor y la bendición que viene de Dios, nadie te la puede quitar. Y el rey David, hermano, es un símbolo de esto. Se me seca un poco la boca, hermano, disculpen. Volviendo al tema de la envidia, hermano, imagínate la envidia que generó el rey David hacia el rey Saúl. Mira lo que dice 1 Samuel 18, del 6 al 8, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Desde allí, hermano, el rey Saúl se ensañó con David. ¿Y qué le hizo David a Saúl? Nada. Lo único que él hizo fue seguir la ley de Jehová. Fue deleitarse en la ley de Jehová. Volviendo al tema de la felicidad, hermano, Martín Lutero dijo que la búsqueda de la felicidad personal es común a todos los hombres. No hay nadie, hermano, que no quiera ser feliz. Sin embargo, todos se han desviado de ella, sobre todo los que han hecho una búsqueda especial, como los filósofos. Son miserables, han perdido la felicidad tanto en esta vida como en la futura. Dios quiere que el ser humano tenga felicidad, pero la felicidad verdadera solo se encuentra en el camino que este salmo presenta. Y nótese que no es para una clase especial o para una élite, porque cuando el salmo dice bienaventurado el varón, está diciendo bienaventurado el ser humano, bienaventurado el hombre, es decir, el hombre como ser. No estoy hablando de género, no estoy hablando si es masculino o femenino. Cualquier persona, hermano, cualquier persona que se deleite en la ley de Jehová, que medite en ella de día y de noche, encontrará la felicidad, encontrará la alegría de la vida, hermanos. Hermanos, cuánta amargura produce el pecado en nuestras vidas. Cuánta amargura produjo el pecado en David, hermano. Pero fueron pocas las veces, porque él conocía esta verdad. El camino a la salvación, hermano, está abierto a todo el que quiera entrar. El camino hacia Dios está abierto para todo aquel que quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor, el único Dios. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Eso es lo que estaba haciendo David, hermano. Él descubrió a Dios, pero no la descubrió cuando él era rey, porque finalmente no es la posición en la que tú te encuentres, es si Dios está en ti, es si la palabra de Dios se ha revelado a ti. David entendió esto aún cuando él era un simple pastor en esos tiempos. La vida, hermanos, no es tan complicada como parece. No hay tantos caminos como el hombre dice. ¿Y por qué el hombre te muestra tantos caminos? Porque te quiere confundir. Hoy yo te quiero aclarar en el sentido de qué se trata la vida, hermanos. Y hay dos caminos y dos destinos. El camino de los justos
y el camino de los malos. Está el cielo, la nueva tierra, con Jesucristo, con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, como destino. Y todos aquellos que se rindieron al Señor Jesucristo. Y está el camino de los malos. Destino, el infierno. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú ignoras la palabra de Dios, tu final, escucha esto, tu final será el infierno. Pero hoy estás a tiempo. Hoy estás a tiempo de descubrir esta verdad, hermano, porque el cristiano, hermano, lo que Dios revela a nuestros corazones es la verdad. Por eso es difícil, es imposible apartarse, hermano, porque conocemos la verdad y sabemos y conocemos las mentiras. No es tan complicada la vida como parece, no hay tantos caminos como el ser humano, ¿cierto? Cree o dice que hay. Hay solo dos caminos y dos destinos, según lo que el rey David aquí está diciendo. Pero esto lo vemos en toda la Biblia, hermano. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo consideré un hombre prudente. Y cuando vengan los problemas, cuando venga el viento, la lluvia, esa casa no caerá, porque estará cimentada en la roca. Pero aquel que oye mi palabra y no la hace, lo consideré un hombre imprudente, insensato. Porque cuando vengan los problemas, cuando venga la lluvia, los vientos, esa casa caerá. Dos caminos. No hay más, hermanos. O tú estás con Dios o estás en contra de Dios. Es así declara la Biblia, hermano. Así declara. Está el camino del justo, ¿cierto? Y el camino del malo. Eso es exactamente lo que está diciendo David en este salmo. No es tan complicado, hermano. Yo me pregunto, ¿en cuál quieres caminar tú? ¿O en cuál estás caminando ahora? ¿Cuál eligió David? ¿Era David un hombre que conocía la palabra de Jehová? Por supuesto, era el rey de Israel. Pero fíjate que cuando pelea con Goliat, lo que él dice, fíjate lo que él dice. Y él aún todavía no era rey. ¿Qué significa esto, hermano? Que el rey David no necesitaba llegar a ser rey para entender quién era Jehová. Muchos creen, hermanos, que la palabra de Dios es para los eruditos, para los teólogos, para los pastores, para los obispos, para los evangelistas, para los predicadores. No, hermano, la palabra de Dios es para todos sus hijos. Y todos debemos estudiar, meditar, pensar en la palabra de Dios todo el día, para estarnos viendo cómo vamos, cómo estamos conforme a la palabra de Dios. Sí, pues hermano, muchos creen, hermano, que los judíos del Antiguo Testamento eran como los fariseos, que no conocían la palabra de Dios. No, estos eran hombres que se gozaban en la palabra de Dios, que la estudiaban, que la escudriñaban. Por eso el rey David, hermano, mira lo que dice en 1 Samuel 17, 42, 52, cuando David enfrenta a Goliat. Él ya sabía quién era Jehová. Él conocía las historias de Moisés. Él conocía las historias de Josué. Entonces él sabía en el Dios que él estaba confiando, hermano. Y mira lo que dice, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David, ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses.
También el filisteo dijo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla, y Él te entregará en nuestra mano. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, éste se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente, y éste cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo, con una honda y una piedra, y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de éste, le sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando, y persiguieron al filisteo hasta la entrada de Gat, y hasta las puertas de Cron. Los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Saramaín, hasta Gat y Ecrón. ¿Se dan cuenta quién era el rey David? Él entendía lo que era caminar por el camino del justo. Este pueblo de Israel estaba pecando delante de los filisteos, porque pensaban que la batalla era de ellos. Se habían olvidado de Jehová, del poder de Jehová. Pero David lo tenía en su mente, porque conocía su palabra. ¿Cuál es la diferencia entre él y los otros? Que conocía a Jehová por medio de su palabra. Yo te pregunto, hermano, ¿tú conoces hoy al Dios de Israel, ese Dios poderoso, hermano? Este hombre, el rey David, no era alguien que solamente meditaba y se deleitaba en la palabra, sino que también la vivía, ya que en realidad eso es realmente deleitarse en la palabra de Dios. Tú te deleitas cuando también la vives, si no, es pura palabrería, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. David, hermano, ganó muchas batallas. ¿Por qué? Porque no anduvo en consejos de malos. Su consejero era Dios y los hombres de Dios que estaban con él. Ni en camino de pecadores. Quizás él cayó alguna vez y pecó, ¿cierto? Tú y yo sabemos que el rey David pecó, pero no anduvo en el camino de ellos, es decir, pecó, pero no se mantuvo allí. No se sentó en el pecado, como dice después, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No, él se arrepintió. Su alma se dolió porque le había fallado al rey. Y este hombre dice hoy día, hermanos, te muestra cuál es el camino del justo. Y el camino es claro, hermano. No te juntes con gente que te aconseja malas cosas, que van en contra de la palabra de Dios. No andes con aquellos que andan pecando, hermano, que andan burlándose de las cosas de Dios. Fíjate que el pecado, hermano, el pecado es gradual. El pecado no se te va a presentar de la noche a la mañana y te vaya a convertir en un drogadicto perdido total, no. Tú primero empiezas a escuchar los consejos de ellos. Luego tú caminas con ellos y finalmente tú te sientas y estás con ellos. Esos son los malos. Los que siguen los consejos de los pecadores, andan en sus caminos y se sientan con ellos. ¿Eres tú temeroso de Jehová?
como lo era David. Toma en cuenta estas palabras. Si quieres ser bienaventurado, quieres ser feliz realmente como lo era David, hermano. David no necesitó, hermano, estar en un lugar de eminencia para saber y conocer la voluntad de Dios. David escudriñaba la palabra desde que era un joven pastor y por eso Dios en su tiempo lo puso como rey de Israel. Muchos dicen, yo amo la Biblia, pero no estoy ni ahí con la iglesia. Muchos dicen, yo amo la Biblia, pero trabajo 14 horas al día. Amo la Biblia, pero jamás he ayudado a nadie, menos a mis familiares y amigos. Amo la Biblia, pero no dedico tiempo a enseñarla a mis hijos. Mira lo que dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Esta es sabiduría, hermano, sabiduría del rey David. Hermano, el rey David no era cualquier persona. El rey David sabía lo que era ser bienaventurado y sabía que eso no dependía de las circunstancias, sino que de Dios, de que Dios estuviera con él. No me malentiendan, hermanos. No estoy diciendo que si tú vives conforme a la palabra de Dios, Dios te hará rey o te pondrá en lugares de eminencia. O prosperará tanto que no tendrás dónde guardar lo que tienes. Lo que estoy diciendo es que por medio de la palabra de Dios, Dios se revela. Y allí entenderás la vida. Entenderás el sentido de la vida. Hoy Cristo se revela. Y Él es suficiente. Él completa todo, hermanos. Él transforma nuestras vidas amargadas y nos convierte en alguien bienaventurado. Salmo 44, igual lo escribió David. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. De esto David arrancaba, hermano. Era tan feliz el rey David, hermano, que cuenta la historia, que cuenta la Biblia, que cuando él llega danzando se saca toda la ropa sin importar la humillación que eso significaba, hermano, porque lo que quería era agradar a su Dios. Estaba tan contento, tan feliz. ¿Eres feliz? Hoy, si alguien te preguntara, ¿eres feliz? ¿Qué respondería? ¿De dónde viene tu felicidad? ¿Cuánto dura tu felicidad? Todo lo que Dios promete, hermano, es eterno. Por eso, bienaventurados aquellos que siguen la ley de Jehová, aquellos que siguen su palabra. Claramente, hermanos, el rey David fue un hombre. Dice la palabra que fue un hombre con el corazón conforme al de Dios. ¿Tú quieres ser como el rey David? ¿O quieres ser como Saúl, quien dejó la ley de Jehová para vivir como él quería, hacer su voluntad, hacer lo que él quería? ¿Sabes, hermano? El rey David, como conocedor de la palabra, él conocía del Mesías. Y en el Salmo 2:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Dónde está tu confianza hoy día? Mira cómo David está entendiendo lo que iba a ser el Mesías.
a cientos de años que el Mesías apareciera, hermano. Porque el cristianismo, hermano, no se trata de tus obras, no se trata de lo que tú has hecho o lo que harás por Dios. Bienaventurados todos los que en Él confían. Nuestra confianza viene solo de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Obviamente, entender eso produce obras. Porque sin obra la fe es muerta, hermanos. ¿Sabe, hermano? Cuando leí este salmo por primera vez, dentro de mi ignorancia como cristiano, porque uno vive mucho tiempo de ignorante, porque no le interesa la palabra, porque, no sé, hermano, uno va por religioso nomás. Va por cumplir, por querer hacer feliz a la esposa, a los hijos, no sé. No sé por qué tú vas a la iglesia, pero yo hubo un tiempo que iba por esas razones equivocadas, hermano. Cuando leí este salmo por primera vez, y dentro de mi ignorancia, hermano, como cristiano, dije, yo soy ese hombre bienaventurado. Pero cuando volví a leerlo después de un tiempo, me di cuenta que yo era el malo. Yo era el que había seguido el consejo de los pecadores, había andado en el camino de los pecadores. Y aún muchas veces andaba, aún estando en la iglesia. Pero el Señor tuvo misericordia, porque me reveló su palabra. Y sabe, me di cuenta de algo cuando leí por segunda vez este salmo, cuando quise exponerlo, predicarlo. Me di cuenta que el rey David no calza con esta descripción de bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque está hablando de alguien que nunca ha pecado, que ni siquiera escuchó el consejo. Quizás David escuchó el consejo y pecó, pero no siguió, se detuvo allí, se volvió al Señor. Entonces, con el único que calza esto es con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el rey David es como si estuviera hablando de Jesús. A cientos de años, miles de años, cientos de años creo, hermano, de que viniera el Mesías. Porque solo con Él, hermano, calza esta descripción. Él jamás pecó. Y me pregunto yo hoy día, hermano, si Él jamás pecó. Si Él es el justo, ¿por qué tuvo que sufrir tanto? Si este salmo dice que alguien como Él es bienaventurado, feliz, alegre, dichoso. Y cuando vemos la historia de Jesús, cuando vemos la cruz de Cristo, vemos el sufrimiento más horrible en una persona. Y hay algo que nunca vamos a lograr entender, que Él recibió la ira de Dios. ¿Por qué si Él era el justo? ¿Por qué si Él es el único que calza con este salmo? El único que jamás pecó, que vivió en santidad, que vivió en obediencia. De hecho, Él decía, yo hablo lo que Dios habla. Yo hago lo que Dios me dice que haga. Siempre lo hizo, aun cuando le era difícil hacerlo, porque no fue fácil para Él ir a la cruz. 100% hombre y 100% Dios nuestro Jesús. Te quiero leer Isaías 53, 3, 7. Porque aquí está la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el justo tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué el vaso de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios tuvo que derramarse en Él?
Isaías 53 del 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Puedes entender? ¿Puedes entender la gran victoria que obtuvo Jesús en la cruz? Sí, hay uno solo justo, hay uno solo bueno, y su nombre es Jesús. Todos los demás, como dice el Salmo 1, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Somos malos. Nuestra única oportunidad de poder ser bienaventurados, el único camino, es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el castigo de nuestra paz. Si nosotros hoy día somos bienaventurados, es por su obra en la cruz. Es porque Él recibió los latigazos. Es porque Él recibió la ira. El mar de la ira de Dios la recibió Él, en vez de haberla recibido nosotros. Y hoy día, hermanos, Dios te está llamando. ¿Quieres dejar de ser el malo? ¿Quieres ser justo delante de Dios? No necesitas hacer nada. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Clama a Él para que revele a Cristo en la cruz lo que Él hizo, y puedas entender lo glorioso del sufrimiento de Cristo, porque Él hoy
hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, hermanos, y gobierna. ¿Ustedes creen que el diablo gobierna? Sí, hay mucha maldad. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Vuélvete a Cristo. Vuélvete al lado del bien. Deja la oscuridad. Deja el lado equivocado de la vida. Porque Cristo tiene una vida, hermano, dichosa. No te digo, hermano, que no hay sufrimiento en esta vida, porque la hay. Pero se ve desde otro punto de vista. Nuestra fuerza es Él. Él nos sostiene en medio de la oscuridad. Él nos sostiene en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Él siempre nos ayuda. Sí. Dios en su finita misericordia y gracia no ha castigado nuestro mal, sino que envió a su Hijo. Y Él pagó por el pecado que tú y yo cometimos. Y gracias a eso podemos entender lo que es ser bienaventurado, podemos entender quién es el rey David, la felicidad que él debe haber tenido, pero la felicidad que hoy nosotros tenemos, hermano, por medio de Jesucristo y su palabra, es tan gloriosa o más gloriosa que la del rey David. Discípulos de Cristo, hermano, entiende quién es sin Cristo, pero entiende también quién es en Cristo. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Vencedores con el pecado, con la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano, que dio su vida por nosotros. Y podemos tener alegría, pero no una alegría de chapa, hermano, como la que teníamos en el mundo. Porque vaya, hermano, si yo me reía tanto. Pero por dentro estaba muriendo. Hasta que llegó Jesucristo. Hasta que llegó un hermano a nuestra casa y nos invitó a la iglesia. Y nos discipuló y nos enseñó de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día, hermano, yo me siento un hombre bienaventurado. Con todos los problemas que podamos tener. Porque esa alegría que el Señor Jesucristo nos da, nadie la puede quitar. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre de Dios, bendito el Espíritu Santo que nos hace entender esta revelación tan grande, hermano, de entender que hay uno solo bueno, pero que gracias a su vida dada en la cruz, nosotros podemos y tenemos entrada al reino de Dios. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9, hermano, que el Señor les bendiga. Voy a orar para terminar. Mediten en esta palabra, hermano. Dios tiene su mano estirada hoy día, pero va a haber un día que esa mano será quitada y vendrá el mar de la ira de nuestro Padre. Hoy es tiempo que te vuelvas a Jesús. Hoy es tiempo que te vuelvas a su palabra, a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tus palabras. Yo te pido por la vida de aquellos que están escuchando, Señor. Acuérdate de ellos, Señor, como te acordaste un día de mí, como te acordaste un día de David, como te acordaste de Pedro, de Juan, de Pablo y de tantos hermanos hoy, hermano, que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas a tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, amén. No olviden, hermanos, si tienen cualquier duda o si necesitan conversar con alguien, si necesitan conocer de Cristo, pueden llamarnos al más 569-68688-521. Que el Señor les bendiga, hermano, que tengan una muy buena semana
Y recuerden, hermanos, la importancia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para entenderla, para interpretarla. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Chao, hermanos, que el Señor les bendiga. Discípulos de Cristo, hermanos, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. Saludos a todos, bendiciones.